Bueno, muchachos, bienvenidas a todos nuevamente a nuestro espacio de tutoría virtual. Es un gusto poder contar con ustedes. Como ustedes saben, yo soy Andrés, el monitor de ciclo 4, y pues le damos la bienvenida al profe Sergio, que ya lo vemos ahí en pantalla. ¿Cómo está, profe? Ya puedes ahí habilitar el micrófono. Listo, creo que ya. ¿Nada? Listo, ahora sí ya. Listo, entonces hola chicos, hola Andrés, buenas tardes para todos, bienvenidos a esta clase número 9, si no estoy mal, a esta novena sesión de nuestro módulo de ciencias naturales correspondiente pues a ustedes que son ciclo 4. Como siempre, pues me presento, mi nombre es Sergio Pardo y seré su tutor el día de hoy de la misma manera que he venido siendo en las clases anteriores y pues continuaré siendo así de aquí, continuará siendo así de aquí en adelante, ¿vale? Y pues ya Andrés se presentó, pero como siempre, pues vamos a estar en compañía de él, ¿vale? Entonces espero que pues la clase sea de su agrado y pues comencemos. Listo, profe, gracias por esa introducción muy interesante. Saber que estamos ahorita hablando de estos temas tan importantes de nuestra plataforma y recordarles, muchachos, los avisos parroquiales que nosotros comúnmente damos al inicio de nuestras clases cuando ustedes se van conectando. Tenemos hasta ahora 28 conectados, entonces estamos esperando que se vayan conectando en la medida de lo posible. Y pues recordarles, yo no sé si el profe me pueda confirmar en este momento el tema del día de hoy, que Sí, habíamos quedado entonces en esa mezcla de sistema nervioso, sistema endocrino y sistemas de regulación. Entonces, esos son los tres que vamos a ver el día de hoy. Listo, profe. Sí, porque yo estoy como un poco confundido, pero bueno, ahí le atinamos sistemas de regulación y sistema nervioso. Y recordarles, muchachos, que tenemos en este sentido dos lecciones asociadas, ¿cierto? Que en este caso sería sistema nervioso de octavo y fuerzas de la naturaleza para los chicos de noveno. Recuerden que las sesiones asociadas están vinculadas necesariamente a un objetivo común, que es poder conseguir el progreso respectivo en nuestra tercera semana del módulo. ¿Cuál es ese progreso? La idea es que para esta semana podamos conseguir el 70% de nuestra plataforma. ¿Listo? Entonces, eso se va a desarrollar en la medida en que ustedes vayan teniendo en cuenta las lecciones asociadas y por eso hacemos ese ejercicio. ¿Listo, muchachos? En segundo lugar, muchachos, recordarles que nuestro módulo inició el 7 de septiembre del presente año y finaliza el 2 de octubre del presente año. La fecha de entrega de nuestra hoja de ruta es el 28 de septiembre y recuerden que a lo largo de esta semana vamos a ir tocando los temas que van a ser, digamos, el alimento para que ustedes puedan desarrollar y terminar finalmente la hoja de ruta y luego poder subirla a su plataforma. Recuerden, no se sube, no se entrega por correo ni por WhatsApp, sino que solamente a través de nuestra plataforma Cuepa. ¿Listo, muchachos? Eso es un requisito fundamental para que podamos cumplir con el 50% de nuestro objetivo académico. En tercer lugar, muchachos, recordemos pues nuestras lecciones de esta semana. Primero que todo, el 22, como ustedes lo ven acá en pantalla, vamos a hablar sobre el sistema nervioso y fuerzas de la naturaleza. Ya les había comentado eso. Mañana vamos a tener lecciones asociadas el 23 de ciclos vitales y diagrama del cuerpo libre, y ahí ustedes pueden ir viendo las lecciones que vamos a tener esta semana para que más o menos se vayan clarificando y tengan en su cabeza esos conocimientos previos que debemos traer a nuestra tutoría de ciencias naturales. Rápidamente, para iniciar nuestra tutoría, muchachos, les recordamos que tenemos un taller de formación muy interesante esta semana, en el cual hemos trabajado temas relacionados con la orientación profesional. Estamos con unas expertas en el tema, unas psicólogas expertas en el tema que tienen una agencia que desarrolla pues todo lo que tiene que ver con orientación profesional, y la idea es que ustedes pues utilicen esas herramientas para que pues sus proyectos de vida pues sean mucho mejores a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo, etcétera, etcétera. Les recordamos, muchachos, cambiamos la hora de nuestro taller de formación y ahora vamos a comenzar a partir de las 9 de la mañana. Con eso vamos a poder aprovechar esas 3 horas con un tiempo de descanso para que ustedes puedan hablar sobre agencias de empleos y trabajos del futuro, que fue un tema que dejamos, digamos, ahí en el tintero para que ustedes se animen a participar.
Por último, les recordamos que tenemos un formulario de soporte técnico, el cual pues se los voy a enviar a través del chat y ahí nos pueden contar cualquier duda que tengan relacionada con plataforma, incidencias, etcétera. Y no siendo más, muchachos, pues la invitación es a que podamos participar. Recuerden que este espacio es de ustedes y pues ánimo que pues iniciamos semana con toda. ¿Listo, muchachos? Entonces le damos la palabra al profe Sergio. Listo, chicos. Entonces espero que hayan estado bien pendientes de esa información que nos acaba de compartir Andrés. Y pues nos vamos a, entonces ahora sí, a enfocar en lo que nos toca el día de hoy. La clase pasada, pues para los que estaban, pues para hacer un pequeño repaso, como siempre, pues terminamos de ver el tema de fuerza, ¿cierto? Terminamos de explicar pues todos estos ejercicios, explicamos qué era todo esto y habíamos quedado en una pequeña frase, si lo quieren ver de esa manera, habíamos dicho que nosotros en el cuerpo, o sea, nosotros, digamos, dentro de nuestro organismo teníamos un órgano, valga la, digamos, la redundancia, que era o que muchos considerábamos que es el más importante. ¿Listo? Entonces ahí para Marisol que estaba preguntando que si había sabido la hoja de ruta, que sea algún problema. No, no hay ningún problema. ¿Listo? Simplemente tengan en cuenta que el plazo máximo es el lunes de la próxima semana. ¿Listo? Pero si la suben, pues si la terminaron antes, no hay ningún problema por eso. ¿Vale? Y entonces habíamos quedado en esto, que teníamos un órgano principal en el cuerpo humano que era el más importante porque nosotros ya sabíamos que es el cerebro aquel que nos da, digamos, la información para que el resto de digamos, el resto del cuerpo funcione. Nosotros sabemos que obviamente cuando nosotros tenemos hambre, pues nos llama el estómago, sabemos que cuando nos duele algo, pues esa parte que nos duele es la que termina teniendo como esa sensación, pero habíamos dicho que de no ser por el cerebro, pues nosotros no tendríamos, digamos, esas sensaciones de hambre o de dolor o de sueño, de nada por el estilo. ¿Listo? Acuérdense de eso. Nosotros no teníamos, no tenemos como tal esa, digamos, esa responsabilidad, sino que la tiene directamente el cerebro y habíamos mencionado esto. Porque simplemente el cerebro está conectado a través de todo, absolutamente todo el cuerpo por pues obviamente de lo que nosotros vamos a conocer como el sistema nervioso, que no son más que, digamos, unas pequeñas ramificaciones que lo que hacen es transmitir impulsos eléctricos en el organismo. Entonces, nosotros tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, que aquí en la imagen nosotros lo podemos ver de dos colores. Un sistema nervioso central, que es este, aquí lo estoy encerrando, pero es que está, digamos, en amarillo, y un sistema nervioso periférico, que son todas esas, digamos, ramificaciones que están de color azul. ¿Vale? ¿Cómo funciona eso o por qué tenemos un sistema nervioso central y por qué tenemos un sistema nervioso periférico? Veámoslo, digamos, de la siguiente manera para que nos quede un poquito más sencillo entender cómo funciona eso. El sistema nervioso central es básicamente la parte fundamental de nuestro sistema nervioso. Está compuesto por, obviamente, el cerebro y todas las partes del cerebro y la médula espinal. Y es a partir, digamos, de esa médula espinal que empiezan a ramificarse todos los nervios. Ustedes ven cómo desde la médula espinal, es decir, desde eso, ese nervio grande que está siempre protegido por la columna vertebral, que aparte, digamos, de darnos sostén en el cuerpo y darnos como la posición en la cual nosotros caminamos, pues tenemos esa función de proteger la médula espinal, pues es a partir de ahí que se ramifican todas las terminaciones nerviosas y que van hacia el resto del cuerpo. Entonces de ahí vamos a ver cómo todos los nervios que conectan, por ejemplo, las manos, los brazos, las piernas, todo, absolutamente todo en el cuerpo está conectado directamente a la médula espinal. Y es por eso que, por ejemplo, siempre que las personas, o bueno, una de las, digamos, de los accidentes más vistos o digamos de las consecuencias, sobre todo más marcadas cuando hay, por ejemplo, un accidente de tránsito y se tienen lesiones en la espalda, es directamente ver cómo, por ejemplo, las personas quedan cuadraplégicas o parapléjicas o que no pueden caminar. Y es porque como el sistema nervioso está conectado, obviamente, con todas las partes del cuerpo y como la
digamos, esa conexión central sea directamente en la médula espinal, pues obviamente las personas empiezan a dar o empiezan a sentir, o más bien a no sentir las extremidades. Porque ¿cómo funciona esto? Siempre ese impulso eléctrico va, digamos, a viajar, en este caso, digamos, desde la mano. Digamos que, no sé, estamos agarrando algo y esa sensación o ese impulso eléctrico que nosotros estamos sintiendo, pues es el de agarrar algo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona eso? Pues simplemente ese impulso eléctrico viaja directamente por todos estos nervios, pero primero va a la médula espinal, luego de la médula espinal sí va al cerebro, el cerebro da como la orden de esa sensación o de lo que sea que se esté produciendo, y luego esa sensación se devuelve a la médula espinal y de ahí se conecta al brazo, y es así como funciona más o menos el tema de las sensaciones en el cuerpo. Siempre va a ser de la misma manera, sea con las manos, sea con los brazos, sea con las piernas, sea con absolutamente todo. Y por eso es que siempre, digamos, insisto en esto, cuando hay algún accidente o cuando hay algo para el estilo, lo primero que hacen es inmovilizar a las personas, no solo, digamos, de la espalda, sino también del cuello, porque el cuello, en esta parte de atrás, lo que nosotros conocemos como nuca, es la parte, digamos, o el comienzo de lo que nosotros llamamos la médula espinal y la columna vertebral. ¿Listo? Entonces, Santiago, Ricardo, te tienes la mano levantada. Me imagino que nos quieres preguntar algo. Entonces, bueno, bajaste la mano, entonces supongo que fue por error. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Si tienes alguna pregunta, pues también nos puedes hablar por el chat, y si quieres que te habilitemos el micrófono, pues nos cuentas, ¿vale? Si es por error, pues también nos cuentas para salir de la duda. ¿Listo? Entonces todo, absolutamente todo viene del cerebro. Y miren cómo tenemos nervios para absolutamente todo. Tenemos nervios en absolutamente todas las partes del cuerpo, y cada parte, pues obviamente, digamos, cada nervio se encarga de esa parte en la cual se encuentra. Pero entonces aquí vamos a volver a nuestro cerebro y vamos a borrar ese rayoncito que hayamos hecho anteriormente. ¿Listo? ¿Qué tenemos en el cerebro? Miren cómo, si bien es un gran órgano que obviamente tiene muchas funciones, ¿cierto? Podemos decir que cada partecita de ese cerebro tiene una función específica. Es decir, un lugar del cerebro se encarga únicamente, por ejemplo, del control de los músculos voluntarios, que es lo que nosotros conocemos como el área motora. También existe otra parte que se encarga únicamente de las sensaciones de la piel, que es esa parte que ahí está mencionada como el área sensorial. No significa que no sirva sino únicamente para eso, sino que digamos que es su función principal. ¿Listo? Entonces el área motora, que es, como les decía ahorita, el control de los músculos voluntarios. Acordémonos que tenemos músculos voluntarios y músculos involuntarios. Músculos voluntarios son aquellos en los que tú los mueves porque quieres moverlos. Entonces, digamos, por ejemplo, los músculos del brazo. ¿Listo? Tú quieres, no sé, agarrar algo que está, no sé, arriba tuyo, o quieres rascarte la cabeza, entonces tú lo mueves de una forma voluntaria. Pero también tenemos músculos involuntarios, como pueden ser, por ejemplo, los músculos del corazón. No es que tú dices como, no, es que quiero que empiece a latir más rápido el corazón. No funciona de esa manera. Entonces el área motora únicamente se encarga del control de esos músculos voluntarios, es decir, de aquellos que nosotros queremos mover. Es decir, que cuando nosotros queremos mover, digamos, una pierna, estamos estimulando esa parte en específica del cerebro, ¿vale? Lo mismo con el área sensorial. Cuando tenemos, digamos, mucho calor o tenemos mucho frío, cuando nos duele algo, cuando sentimos una presión sobre algo, es exactamente, estamos estimulando el área sensorial. Y Natalia, absolutamente tienes toda la razón. Los músculos que están encargados de los movimientos respiratorios son involuntarios, a menos que tú digas como quiero dejar de respirar, y después se te olvida que estás respirando y empiezas a respirar como voluntariamente de alguna manera, pero con el paso del tiempo tú te vas a dar cuenta que se te olvida y empiezas a respirar así, involuntariamente, porque obviamente es algo que nosotros necesitamos para vivir. Si ustedes obviamente aguantan la respiración por un buen tiempo y después empiezan de nuevo a respirar, pues obviamente lo empiezan a hacer más mecánicamente. Pero ustedes van por la calle normal, ustedes van, no sé, en el Transmilenio, o van moviéndose, van subiendo las escaleras en su casa, o van incluso durmiendo, porque durmiendo obviamente también respiramos, esos digamos, movimientos y esos músculos en el tema de la respiración también los conocemos como músculos involuntarios.
por ende, cuando los usamos, no estamos estimulando directamente el área motora del cerebro. ¿Listo? También tenemos entonces el lóbulo frontal, que se encarga del movimiento, se encarga de la resolución de problemas, de la concentración, del pensar, y sobre todo es cuando, digamos, cuando nosotros, por ejemplo, nos sentimos de buen humor o estamos muy chistositos o somos muy callados o estamos tímidos o cosas por el estilo, el lóbulo frontal es lo que nosotros estamos estimulando en esa parte del cerebro, ¿vale? Aquí, chicos, entonces tenemos una encuesta acerca de las neuronas y cómo pueden actuar en un acto reflejo. Acuérdense que las neuronas son las células que hacen parte de, digamos, que se encuentran en el cerebro y que si no se conectan entre sí, pues no se producen las sensaciones y no se producen todos esos procesos cerebrales que nosotros tenemos. Entonces ahí tienen para que Profe, vayan eh, respondiendo. Dime, Andrés. sí, profe, yo te quería preguntar con respecto a lo que hemos hablado del sistema nervioso, y es, las glándulas en este, perdón, las neuronas en este sentido harían parte del sistema nervioso o qué, o sea, como tal la neurona, ¿qué papel juega en ese caso? Porque no, o sea, yo lo pienso en el sentido en que yo siempre asocio las neuronas como una especie es que ni siquiera sabría cómo llamarlas, sino como esos detonantes que generan el proceso de pensamiento, o sea, lo asocio a eso, pero no sabía que en ese caso también generan procesos sensitivos y motores. Sí, claro, digamos que dentro del cerebro nosotros podríamos o consideramos más bien a las neuronas como el componente, siempre el componente principal del sistema nervioso, porque ustedes no sé si saben que después, digamos, después de cierta edad, las neuronas ya empiezan a perder la capacidad de reproducirse. Son las únicas, o digamos, las células que se mueren y no tienen la capacidad de reproducirse. Entonces, por eso es que con nosotros cuando vamos, digamos, avanzando un poquito en la edad y nos estamos volviendo un poquito más viejitos, empezamos a perder como ciertas capacidades que están todas asociadas a las neuronas. Por ejemplo, la capacidad, por ejemplo, de recordar cosas, hablar, por ejemplo, de la memoria. Eso está dado también por la pérdida de esas neuronas, porque son unas células que se encargan no solo, digamos, en este caso, como dices tú, por ejemplo, de pensar, de tener como muy presente las cosas y que funcionan, como tú bien lo dices, como mediante choques eléctricos, pero también sean, por ejemplo, esos choques eléctricos en las neuronas siempre que estemos estimulando cualquier parte del cerebro. Entonces, pensando, pero por ejemplo, riéndonos, pero por ejemplo, hablando, por ejemplo, moviendo las manos, todo lo que esté dado por la estimulación de este tema del cerebro, ¿cierto? Está dado por las neuronas y por, digamos, la unión y el choque eléctrico que está entre ellas. Digamos que desde la biología hablamos de que es como un proceso que llaman de excitación de las neuronas, excitación eléctrica, y digamos, esa combinación o esos movimientos eléctricos es lo que hacen que de alguna manera el cerebro funcione. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Sí, ahorita vamos a hablar de la amígdala, pero ojo que hay dos amígdalas en el cuerpo, señorita Natalia Paola Montes. Una la que tenemos en el cerebro, que es el que se encarga, o es ese pequeño órgano que se encarga de la memoria, y pues la que se inflama cuando nos da amigdalitis, pero ya vamos a hacer la diferencia. ¿Listo? Para que nos quede claro. Pero sí, la amígdala, de hecho, es uno de los órganos más importantes que vamos a encontrar en el cerebro. ¿Listo? Sí, profe, Dime. aquí un dato interesante, profe, yo pregunté aquí a Google, nos dice cuántas conexiones neuronales por segundo hacemos nosotros los seres humanos, y nos dice aquí el máximo número de impulsos es 300 por segundo. Hay unos 160.000 kilómetros de vasos sanguíneos en el cerebro. Entonces, o sea, son como choques permanentes de las neuronas. Exacto, es algo permanente porque nosotros siempre, siempre, siempre estamos haciendo algo, siempre estamos haciendo algo. Por ejemplo, ahorita, si no sé, comiendo estimulamos las neuronas, mirando televisión estimulamos las neuronas, ahorita en clase pues obviamente también. Siempre nosotros que estemos haciendo cualquier actividad, como todo, digamos, todo viaja a través de un impulso eléctrico que
se da principalmente, digamos, en el cerebro, pues siempre vamos a tener esas conexiones neuronales porque el cuerpo siempre va a estar activo. La única manera de que el cerebro pues quede inactivo es o muerte, digamos, del sujeto o lo que nosotros conocemos como muerte cerebral. Pero el resto nosotros como siempre estamos haciendo algo, así te pregunten como, ¿qué estás haciendo? No, nada, pues simplemente con el hecho de estar ahí de pie, viviendo, respirando, pues estamos estimulando el cerebro y por eso tenemos esas conexiones neuronales presentes en todo momento. ¿Listo? Entonces aquí nos comentan sobre el sistema linfático, exacto, y ya vamos a ir para esas partes, ¿listo? Lo mismo pasa cuando estás en coma, nos preguntan los hermanos Villarreal, sí, exactamente, lo mismo pasa cuando estás en coma, digamos que es un periodo, digamos, de letargo que obviamente te mantiene vivo y vas a estar ahí, que no es lo mismo estar en coma que estar en estado vegetativo. Eso es muy diferente, ¿listo? Porque cuando nosotros hablamos, digamos, de estar en coma, podríamos asimilarlo a estar dormido durante mucho tiempo. Y muchas veces las personas cuando se despiertan de un estado de coma creen que pasó un día. Es muy normal que eso suceda y después se dan cuenta que estuvieron en coma 10 años o cosas por el estilo, que eso obviamente todo se da por golpes en la cabeza, por traumas cerebrales que insisto que como el cerebro es el órgano más importante del cuerpo, pues tiende a generar todo ese tipo de problemas. Ya cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una persona que está en estado vegetativo, como por ejemplo, no sé, esta mañana estaba leyendo el caso de Michael Schumacher, que ya lleva 7 años en ese estado, o por ejemplo los que les gusta la música, lo que pasó con Gustavo Cerati, que duró muchos, muchos años en eso, ahí ya es distinto porque depende, por ejemplo, del tipo de estado vegetativo. Muchas personas quedan ahí y pueden abrir los ojos y son conscientes de lo que pasa, pero pues no es el mismo proceso, digamos, neuronal que se puede dar en el cerebro. Eso ya depende de cómo respondan las personas a eso. Si están en coma, es algo, por ejemplo, que nosotros asimilamos mucho estar dormido, pero muchas enfermedades que terminan postrando a la gente en la cama no necesariamente los terminan dejando, digamos, inconscientes. Y eso puede ser de alguna manera un poquito más desesperante para las personas, porque obviamente quieren, digamos, hablar, quieren abrir los ojos, quieren sonreír, quieren, no sé, mover las manos, pero no lo pueden hacer. Y son conscientes de todo lo que está pasando, pero no pueden, digamos, hacer absolutamente nada. Entonces, no es como lo mismo y siempre, digamos que ahí está como parte de la diferencia. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir hablando de nuestro cerebro. ¿Listo? Tenemos aquí esta área que se conoce como el área de Broca, que es su única función es básicamente el control del habla. No tiene absolutamente ninguna otra función. ¿Listo? También tenemos el lóbulo temporal, que es la audición, el lenguaje y parte de la memoria. No es lo mismo el control del habla que el lenguaje, porque una cosa es poder hablar y otra muy distinta es entender lo que nos estamos hablando. Entonces, por eso hacemos como la diferencia entre esas dos funciones, ¿listo? Por ejemplo, tenemos el tema del tronco del encéfalo, ¿listo? Que es la conciencia, el ritmo cardíaco y la respiración. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van y salen a correr, ¿listo? ¿Qué están estimulando? Pues están estimulando en general todo el tronco del encéfalo porque aumenta el ritmo cardíaco y obviamente aumenta el ritmo de la respiración. ¿Listo? Las personas que no es que tengan mal el lóbulo frontal, no estamos hablando de que tengan mal el lóbulo frontal, simplemente pues que se estimula de una manera diferente, ¿listo? Por las razones que sean, pero no es que tengan problemas en el lóbulo frontal ni nada por el estilo, simplemente porque muchas personas que digamos que son conscientes de que su comportamiento es cerrado, pero igual lo hacen porque deben tener, eso ya va más enfocado, por ejemplo, a los sistemas de regulación y al tema de las hormonas, entonces que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Listo? Tenemos también entonces el lóbulo parietal, ¿listo? Sensaciones, lenguaje, la percepción, la conciencia y la atención. El tema de la conciencia corporal es, digamos, reconocernos nosotros mismos, o sea, pararnos, digamos, a un espejo y saber que somos nosotros. Digamos, ese asunto es algo que se da casi siempre y únicamente en los humanos. Al principio, obviamente, digamos que lo tenemos de forma natural. Si ustedes se ponen o le ponen, por ejemplo,
un espejo a su mascota, se van a dar cuenta que la reacción es completamente diferente a cómo se comporta, pues, digamos, un perrito o un gato frente al espejo, o como lo hacemos nosotros. ¿Listo? También tenemos el lóbulo occipital, que se encarga de la visión y de la percepción, es decir, de cómo nosotros vemos las cosas y cómo las percibimos. Es decir, si, digamos, como si las vemos grandes, si las vemos pequeñas, si, por ejemplo, nosotros vamos manejando y vemos un huequito ahí entre dos carros y creemos que cabemos por ahí, entonces estamos estimulando el lóbulo occipital. A veces nos falla y terminan en accidentes de tránsito, pero eso es otro asunto. Estamos estimulando el lóbulo occipital. No significa que esté bien o que esté mal, simplemente pues lo estamos estimulando. ¿Listo? La comprensión del lenguaje también la tenemos aquí en el área Wernicke, y pues el cerebelo, que se encarga de la postura, del balance y de la coordinación del movimiento. Es decir, que nosotros, digamos, cuando nos tropezamos o cuando, digamos, perdemos el balance o cuando empezamos a caminar, por ejemplo, gibosos, que dicen las mamás, las abuelitas, pues es tema también de estimular el cerebelo, ¿vale? Nos dice por aquí, ¿y por qué el cerebro tiene tantas mitades? Porque, digamos, tiene varias partes. Y es simplemente porque no significa que esté dividido como tal, porque en general podríamos hablar de que el cerebro es únicamente un órgano en específico, sino que tiene como ciertas regiones, y cada una de esas regiones pues lo que hace es encargarse de una parte o de una, digamos, de una sensación en específico. No significa que tengamos el cerebro así dividido como lo estamos viendo en el dibujo, sino que nosotros en general estimulamos ciertas partes de ese cerebro en función de lo que estemos haciendo. ¿Listo? Aquí Adriana nos cuenta sobre el lóbulo occipital, que es aquella, digamos, de los datos visuales, y tiene absolutamente toda la razón, y el lóbulo parietal, que es la parte del cerebro que regula los datos recibidos a partir de los órganos de los sentidos, que nosotros, como ya sabemos, pues es el olfato, el gusto, ¿cierto? La visión, el oído, todo ese tipo de cosas. Esos son los cinco, digamos, el tacto, creo que fue el que me faltó, los órganos de los sentidos. ¿Listo? Entonces, esto es, digamos, lo que nosotros podríamos hablar respecto al cerebro y al sistema nervioso, que obviamente vamos a terminar redondeando con esto, que tenemos dos partes, o digamos dos tipos de sistema nervioso, si lo queremos ver de esa manera. No es que el cerebro sea tan grande, porque si nosotros pues lo comparamos, digamos que la mitad, o sea, parte de la cabeza no todo es el cerebro, sino que obviamente tenemos el recubrimiento, que es el que viene siendo el cráneo. Simplemente el cerebro tiene, digamos, ese tamaño, digamos, se fue como vimos en temas de, por ejemplo, de la evolución y demás, ha venido tomando como ese tamaño, porque entre más grande, digamos, sea, pues digamos que puede llegar a tener más zonas en las cuales nosotros podamos estimular. No es que seamos cabezones, como dice Astrid, sino que obviamente la capacidad craneal va directamente relacionada con digamos, todas las capacidades que nosotros como especie podemos llegar a hacer, ¿cierto? No significa que, por ejemplo, unas personas que puedan llegar a tener el cerebro más pequeño sean más brutas y los que tengan el cerebro más grande sean inteligentes. No, eso no se da entre organismos de la misma especie, sino entre diferentes especies. ¿Listo? Nosotros entre seres humanos todos tenemos la misma capacidad craneal. Lo que pasa es que algunos la estimulan de una manera y otros de otra manera. No es lo mismo que a ti te guste estudiar música, por ejemplo, que a mí que me gustó estudiar biología. Eso es otra cosa, y por eso muchas personas hablan de que hay diferentes tipos de inteligencia, porque obviamente si yo no soy bueno para la música, pues no me voy a dedicar a tocar guitarra, pero si tú no eres bueno, por ejemplo, para las matemáticas, pues no vas a ser ingeniero, pero encontrarás, digamos, otras cosas a las cuales sí vas a encontrar, digamos, como el gusto, y te va a ir mucho mejor. Eso no significa que seas más bruto, que seas menos bruto, que tengas, digamos, el cerebro más grande o menos grande, sino que digamos, lo estimulamos de maneras distintas, y estimulamos zonas del cerebro diferentes a las cuales nosotros, digamos, estamos acostumbrados. Muchas personas, o no sé si muchos de ustedes han escuchado que normalmente nosotros utilizamos solo entre el 15 y el 20% de la capacidad total del cerebro. Es correcto, pero a la vez no es correcto.
digamos, cuando hablamos de eso, nosotros decimos que no utilizamos toda la capacidad cerebral que pudiéramos al mismo tiempo. ¿Por qué no la utilizamos todo al mismo tiempo? Porque como veíamos en las imágenes pasadas, cada zona del cerebro pues se encarga de una sensación en específico. Entonces, si nosotros estamos estimulando tal cosa, pues el cerebro como que se concentra en las partes que están enfocadas en eso. Pero nosotros como tal sí utilizamos toda la capacidad craneal, no la utilizamos al tiempo, que es diferente, digamos, es a eso a lo que nos estamos refiriendo. ¿Listo? Y porque como nos dice Adriana, el sistema nervioso es ese conjunto, digamos, de células especializadas que conducen todas las señales eléctricas y que obviamente todo termina resumiéndose en el cerebro. Entonces, si estamos estimulando, por ejemplo, si sentimos algún dolor, pues el cerebro se enfoca en la sensación de dolor. El cerebro no va a estar pensando en cuánto es 7 por 8, ¿cierto? Sino que está pensando o está, digamos, enfocado en el área del cerebro que se encarga de la sensación de dolor. Por eso no utilizamos todo el cerebro en esa parte en específico, pero en general sí lo hacemos, ¿listo? O sea, no lo utilizamos toda la capacidad al tiempo porque nos enfocamos en cada uno de lo que nosotros hacemos, pero pues digamos que el cerebro como tal no es que esté inutilizado, como muchas personas lo hacen ver. Y eso, por ejemplo, se da mucho, sobre todo, por ejemplo, nosotros cuando intentamos hacer dos cosas al tiempo. Si ustedes van, por ejemplo, en el Transmilenio y van pendientes del celular, resulta que van tan concentrados en el teléfono que olvidaron por completo que tenían que bajarse y siguieron derecho, porque el cerebro normalmente se enfoca en algo en específico. Y de eso, por ejemplo, también digamos que se basan en lo que nosotros conocemos como las ilusiones ópticas, porque si nosotros nos enfocamos en un punto, pues el cerebro se enfoca en ese punto y no ve absolutamente nada más. De ahí para afuera, pues no pasa nada. Igual que, por ejemplo, cuando vamos distraídos por la calle y se nos olvida que tenemos que mirar el semáforo, estamos pensando por allá, en qué nota me va a poner el profesor en la hoja de ruta, y no miramos que tenemos que cruzar el semáforo y ese tipo de cosas suceden y son bastante más normales de lo que ustedes creen, porque obviamente cuando el cerebro se enfoca en algo, pues se enfoca en algo. Y es por eso que utilizamos ciertas zonas o ciertas partes del cerebro en función de lo que nosotros estemos haciendo. ¿Vale? Acuérdense que si tienen alguna pregunta, bienvenidas aquí. Nosotros, como siempre, las vamos a resolver. ¿Vale? Y entonces hablamos. Profe, Dime, yo quería Luis. lanzar aquí una pregunta que me parece que son algunos mitos que se podrían desmitificar por este tema del cerebro, ¿cierto? Y acá hay una Claro. que responda, según considere, comer chocolate protege el cerebro, entonces, ¿verdadero o falso? Porque digamos que en ese sentido tendría alguna vinculación con el proceso de alimentación, ¿cierto? Sí. Entonces, Pero, sí, cuéntanos, digamos, cuéntanos. sí, digamos que, a ver, comer chocolate sí estimula directamente el cerebro, sí lo hace, pero no es que lo proteja como tal. Pero, por ejemplo, muchas personas, y de hecho, digamos, por la composición como tal, no del, digamos, de ese chocolate, digamos, dulce, sino por ejemplo ese que es amargo, el que nosotros conocemos como el cacao en general, sí estimula directamente la zona de las, digamos, de los sentimientos o digamos, esa parte del cerebro. Y por ejemplo, muchas personas, por eso es que cuando caen, por ejemplo, en la depresión o cuando se sienten tristes, acuden a comer chocolate, porque el chocolate estimula esa parte del cerebro. No es como tal que lo proteja, pero en general el chocolate, y sobre todo por su composición, estimula mucho esa zona del cerebro, ¿listo? Entonces no es que lo proteja, pero sí lo estimula, y lo estimula, digamos, de una manera muy fuerte. Estimula, más no protege, como nos está diciendo Lady, tienes toda la razón. Y por eso es que, como les digo, esas personas, por ejemplo, que se sienten tristes, o por ejemplo, no sé, que terminaron con el novio y están entusados y ese tipo de cosas, terminan es como acudiendo a cierto tipo de sabores y a cierto tipo de comidas que generalmente son muy dulces, porque en general el dulce como que produce que el cerebro produzca ciertas sustancias que estimulan esa partecita y de alguna manera como que controla o los hace sentir más felices por algún momento, produce endorfinas y produce ese tipo de hormonas. Entonces, no es que lo proteja, pero sí lo estimula. Y no solo el chocolate, muchas comidas. Por ejemplo, en general, los helados, que tienden a ser muy dulces, son comidas que estimulan mucho el cerebro. No tiene que ver directamente con el proceso digestivo, sino como con los sabores,
como no es que, por ejemplo, cuando una comida te cae pesado, pues algo así, no, sino que, por ejemplo, con ciertos sabores, obviamente se termina estimulando esa parte del cuerpo. Y esta es esa parte del cerebro, perdón. Sí, profe, porque uno podría incluso decir que, o sea, uno podría cuidar de alguna manera la salud del cerebro, o de alguna manera, porque digamos que hay enfermedades específicas como esta que le pasó a Hawking, ¿cierto? Ese científico, Sí, que fue la esclerosis lateral amiotrófica, porque según lo que veo aquí en un dato curioso, dice, un mensaje enviado por el cerebro a cualquier parte de nuestro organismo puede alcanzar una velocidad de 360 kilómetros por hora. Es decir, que un impulso nervioso tarda 0,2 de segundo en llegar de la cabeza a los pies. Entonces, en ese sentido, uno podría decir que ese tipo de enfermedades, pues obviamente son como enfermedades patológicas, ¿sí? Que podría decir que Hawking nació con ella, pero uno podría como prevenir ese tipo de enfermedades con el tipo de alimentación. digamos que con el tipo de, digamos que sí podríamos, o digamos que de alguna manera, como nos dice Mauricio, por ejemplo, acá que él menciona la producción de dopamina en las personas a raíz, digamos, de las comidas, no es que, por ejemplo, si nosotros comemos tales o ciertos alimentos en específico, nosotros podemos producir o, digamos, evitar ciertas enfermedades, sobre todo físicas. Pero, por ejemplo, la dieta en general sí afecta a las enfermedades que nosotros conocemos como enfermedades mentales. Entonces, por ejemplo, por eso yo hablaba ahorita de la depresión, por eso hablaba, digamos, por ejemplo, de todas esas condiciones que muchas personas no consideran enfermedades, pero que realmente sí son, porque nosotros estamos, digamos, alterando cómo se da esa función de neurotransmisión en función de lo que nosotros estamos comiendo. Por ejemplo, por ejemplo, no con el tema de la anorexia o, por ejemplo, la bulimia, que esos son trastornos alimenticios, no va directamente relacionado a eso, sino, por ejemplo, si nosotros comemos mucho dulce, vamos a vivir, digamos, muy eufóricos o vamos a vivir, digamos, como siempre, muy activos. Por ejemplo, el exceso del tinto, el exceso de la cafeína va a hacer que nosotros tengamos ese tipo de cosas. Y como nos dice Mauricio, que ese era el ejemplo que yo iba a tocar, las personas con Parkinson no comen mucho dulce porque empeora la enfermedad. Y eso se da porque obviamente el azúcar o las altas concentraciones de azúcar en el cuerpo estimulan esas partes del cerebro que se encargan de, digamos, del movimiento, se encargan obviamente de todo lo que está dado con el tema del Parkinson y pues empeora ese, como que lo hace más difícil de controlar. No es que nosotros, digamos, de alguna manera pensemos o digamos, no, si como más lechuga voy a prevenir, no sé, tal enfermedad. No de esa, digamos, no como tal de eso, pero sí puede llegar a agravarlas. Eso sí es muy cierto. Y por ejemplo, el tema del Parkinson es una enfermedad que se debe obviamente a la muerte de las neuronas y porque obviamente es, digamos, parte de esa enfermedad es obviamente eso. ¿Listo? Que no hay como las conexiones neuronales correctas y por eso es que uno no se puede mantener completamente quieto. Lo mismo, por ejemplo, el Alzheimer, es de la misma manera. No se da, digamos, se estimula o se da en una zona del cerebro diferente, obviamente la encargada de la memoria, pero pues todo está dado porque las conexiones neuronales pues no las estamos teniendo de la forma correcta. Entonces, el cerebro, como dice la señorita Soleil, se puede entrenar. Exacto, no es que se pueda expandir la capacidad, digamos, craneal como tal, pero sí se pueden estimular ciertas capacidades, digamos, no respecto a tamaño, sino a la forma, digamos, de reaccionar mediante algunas cosas. Por ejemplo, las personas que entrenan la memoria, o por ejemplo, digamos, el reflejo, actuar más rápido siempre, digamos, en función de algunas cosas, eso se da. Pero no es que, por ejemplo, nosotros comiendo correctamente podamos cuidar el cerebro. Sí podemos mejorar el estado de ánimo, podemos, digamos, pensar más rápido, podemos, por ejemplo, tener memoria, digamos, una memoria un poquito más de mejor calidad, si se quiere, nos podemos concentrar mejor, que eso también va también dado, por ejemplo, con el tema del sueño. Siempre que nosotros comemos bien y dormimos bien, llegamos a clase super pilos y preguntamos si estamos como activos, si queremos
seguir y seguir y seguir, o por ejemplo salimos a trotar y acabamos de trotar, pero queremos seguir montando, seguir corriendo, o subimos patios en bicicleta, pero no nos sentimos cansados, porque digamos esa conexión completa entre una buena alimentación y un buen sueño, pues nos genera ese tipo de cosas. Pero si no comemos y si no dormimos, pues obviamente vamos a estar completamente contrarios a eso que estamos mencionando, ¿vale? Sí, tenemos obviamente ganglios, tenemos nervios, tenemos, digamos, el sistema nervioso periférico, que era el que veíamos más atrásito, o sea, acá, perdón, esas lineecitas azules, listo, ese tipo de cosas sean. Ahora, Paola tocó algo muy importante, el tema de la migraña. Muchas personas, por ejemplo, cuando salen a trotar les da migraña, pero muchas otras personas, por ejemplo, no pueden comer chocolate porque les da migraña. Ese tipo de cosas también, digamos que hay que tenerlas muy en cuenta y también, obviamente, están mecanizadas por el cerebro. Entonces, muy buen apunte ahí, Paola. Tienes el tema de la migraña, también es algo que se da, obviamente, digamos, por ejemplo, se puede dar por muchas razones, por el estrés, por la comida, por el ejercicio, pero eso no significa, digamos, ese es algo que está muy dado, por ejemplo, por el cerebro. Y sobre todo, tengan en cuenta que, por ejemplo, absolutamente todas las enfermedades causan dolores de cabeza. Obviamente, si te duele el pie, pues te duele el pie, pero pues el dolor de pie no es una enfermedad. Pero si, por ejemplo, a ti te da una gripa, vas a tener como ese dolor de cabeza. Si te dan, en general, todas las enfermedades causan como un dolor de cabeza y es porque de alguna manera estamos sobreexigiendo al cerebro, como algo así como cuando se recalienta el motor de los carros, más o menos así funciona. Entonces, por eso es que todas las enfermedades, no las condiciones así específicas, como por ejemplo, te pegaron un puño en la cara, pues te duele la cara. Te pegaron, no sé, te pegaste en el dedo meñique con la pata de la cama, pues te va a doler el dedo meñique del pie. Pero las enfermedades en general siempre generan ese dolor de cabeza y es porque el cerebro es como esa CPU del computador. Entonces ahí como que se da toda la información y cuando se sobreexige, pues termina generando migrañas, termina generando todo este tipo de condiciones que son más normales de lo que ustedes creerían. Las migrañas se pueden tratar, sí digamos que es algo, digamos, crónico que sí o sí te va a dar, pero digamos que pueden llegar a controlarse. No va a desaparecer la migraña como tal, así como hay enfermedades que no desaparecen, pero que se pueden controlar, pues la migraña funciona más o menos de esa manera. Puedes, digamos, evitar sobreexigirte, si te da, por ejemplo, por el ejercicio, pues buscas otras maneras de hacer ejercicio, porque puede no ser, por ejemplo, netamente por el ejercicio, sino por el tipo de ejercicio. Digamos, salir a trotar es un ejercicio de alto impacto y puede que sea ese impacto como tal y no el tema, por ejemplo, del ejercicio mismo que te cause la migraña. Entonces hay que ver, o digamos, hay que buscar siempre cuál es la fuente real de esas enfermedades. ¿Listo? Y, por ejemplo, el tema digamos, de los gustos o si me gustan los hombres o si me gustan las mujeres, sí está dado por el cerebro, pero es algo más biológico y no es una enfermedad. Y de hecho, en las ciencias y, por ejemplo, en el mundo animal hay muchos más de los que ustedes creen, muchos actos, por ejemplo, de hombres con hombres o de machos con machos y hembras con hembras. Eso es algo bastante normal en la biología y bastante normal en la naturaleza. No se preocupen por eso que no es una enfermedad. ¿Listo? Jamie nos dice que por eso es que las personas dicen que todo es mental. Sí, básicamente es por eso, porque el cerebro se encarga de absolutamente todo. Si tú, por ejemplo, esas personas que entrenan mucho el cerebro, aumentan, por ejemplo, el umbral del dolor precisamente por eso, porque el cerebro pues sí es, digamos, entrenable. Entonces, si digamos, por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, ven que es el mediodía y cosas tan simples como esas y empiezan a pensar, ya es hora del almuerzo, ya es hora del almuerzo, ya es hora del almuerzo, pues ¿qué va a pasar? Que el cerebro empieza a pensar en comida y ustedes empiezan a sentir hambre, porque todo, absolutamente todo lo da el cerebro. Lo mismo que cuando ustedes, por ejemplo,
no sé, les van a sacar sangre, les van a hacer un examen de sangre y llegan asustados y llegan, no, es que a mí me duele porque le tengo miedo a las agujas y me duele, me va a doler y me va a doler y me va a doler y me va a doler, pues efectivamente les va a doler porque están tan predispuestos y tienen ya tan mecanizado eso en el cerebro que les va a doler, pues que obviamente llegan y ni siquiera les han puesto la aguja y ya están sintiendo dolor, porque eso es algo que todo está dado por el cerebro. Entonces, como nos cuenta Jamie con el tema de la fractura, obviamente siempre, siempre se da por el cerebro, siempre. ¿Tú crees que, no, y es que no puedo doblar la rodilla porque es que me fracturé? No. Y el cuerpo está perfecto, pero si tú tienes digamos, esa idea en el cerebro de que no vas a poder doblar la rodilla, pues el cuerpo no te va a dejar doblar la rodilla. Y así funciona. ¿Listo? Y ahora aquí, pues hablando del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, pues es eso, ¿no? Como las conexiones que nosotros tenemos, ¿listo? Unos coordinan, digamos, como las partes principales, es decir, el sistema nervioso central, y pues tenemos el sistema nervioso periférico, que es lo que interconecta el resto del cuerpo. Y también tenemos sistema nervioso simpático y parasimpático, que no es más que, digamos, como pensar en las funciones contrarias, ¿listo? Entonces, si por ejemplo una dilata la pupila, entonces el otro la contrae. Si uno relaja, el otro pues estresa o contrae también. Si uno reduce secreciones, por ejemplo, en las glándulas salivales, pues el parasimpático lo que hace es aumentarlas, porque tenemos como esas dos funciones del sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando tú quieres, por ejemplo, no sé, llorar, por ponerlo de alguna manera, pues estás estimulando el efecto parasimpático. Pero si no quieres llorar, es decir, quieres reducir la secreción de las glándulas lagrimales, perdón, pues es al contrario, estimulando ese efecto simpático, porque nosotros tenemos siempre como esas dos funciones en el sistema nervioso y todo está en cuando son movimientos autónomos, es decir, cuando nosotros podemos de alguna manera controlarlas. No funciona, o no es que no funcione directamente, porque por ejemplo en el corazón tenemos eso, pero como hablamos, digamos, en el comienzo de la clase, tú no puedes decir como, quiero respirar, quiero que mi corazón lata más rápido. No, eso todo está obviamente dado por un movimiento involuntario, porque los músculos cardíacos pues son músculos involuntarios. ¿Listo? Entonces, chicos, hasta aquí tenemos dudas acerca del sistema nervioso o terminamos con el tema de este pequeño órgano que era el que mencionaba alguno de ustedes acerca de la amígdala, que no es lo mismo la que se inflama que la que tenemos en el cerebro. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la encuesta, como siempre, para que porfa nos colaboren. ¿Listo? ¿Qué parte del sistema nervioso autónomo nos prepara para la acción? Entonces, regulatorio, simpático, parasimpático o el voluntario. ¿Listo? Y aquí, ustedes saben que los que han tenido clase conmigo, tanto presencial como virtual, yo les hablo de este órgano que se llama la amígdala y es el que se encarga de guardar los recuerdos. Básicamente, esa es la función principal de la amígdala. Así que si ustedes le tienen miedo a los perros porque alguna vez el perro del vecino los mordió, entonces échenle la culpa, entre comillas, a la amígdala, porque es esa que se encarga de, digamos, de recordar todas esas cosas. Si ustedes, no sé, no montan en Transmilenio porque alguna vez, no sé, se subió alguien y los robó, entonces échenle la culpa a la amígdala. De hecho, muchas personas creen o, digamos, culpan, ahora sí fue entre comillas, de todos esos traumas a ese órgano, porque es el que se encarga de, obviamente, tener todos esos recuerdos, tanto buenos como malos, pero desafortunadamente creo que nosotros, por alguna extraña razón, almacenamos más los recuerdos negativos que los positivos, y todos están dados en función de ese organito. ¿Listo? ¿Se puede extraer? Sí se puede extraer. De hecho, se han hecho algunos experimentos, no muy de acuerdo yo con ellos, pero se han hecho algunos experimentos en primates quitando esas partes, digamos, del cerebro y pues obviamente cambia el tema del comportamiento. Pero pues ya saben que cuando hablamos de amígdala, pues hay que hacer como la separación entre la amígdala cerebral y las amígdalas que tenemos acá y que se nos inflaman cuando nos da amigdalitis. ¿Listo? Porque unas pues están en la garganta, tienen una función y la que está en el cerebro es la que se encarga, digamos, es el órgano que se encarga de los recuerdos. ¿Listo? Si
¿Sí es? Por ejemplo, aquí Paola nos comenta un tema de extirpar la amígdala, pero ella buscó un tema de extirpar la amígdala que se encuentra en la garganta. Entonces, por eso yo les decía, no es el mismo órgano, no es la misma, no tiene ni la misma función y están ubicados en el mismo lugar, porque obviamente el del cerebro es una cosa y el que se encarga, por ejemplo, en los ronquidos, como nos dices tú, es el otro. ¿Listo? Entonces, con eso terminaríamos el tema del sistema nervioso. Y ahora vamos a el tema del sistema endocrino. Porque el sistema endocrino no es más que ese sistema que nosotros tenemos en el cuerpo que se encarga de producir hormonas. ¿Listo? Hormonas que se dan, digamos, para absolutamente todo. ¿Listo? Porque todo en el cuerpo está regulado, casi que todo está regulado por las hormonas. Entonces aquí en este dibujito tenemos las principales, digamos la tiroides, la paratiroides, obviamente las glándulas sexuales, tenemos el riñón, tenemos en el páncreas, perdón, y tenemos la hipófisis, el hipotálamo en el cerebro. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poquito de esto y vamos a entrar o a dejar claro cómo funciona esto para redondear un poquito más la próxima clase porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Listo? Tenemos aquí entonces una lista de las hormonas humanas principales y obviamente de dónde se producen. ¿Listo? Entonces tenemos la tiroxina que se encuentra en la tiroides y es la que regula el ritmo metabólico de las células del cuerpo. Por eso muchas personas que sufren de la tiroides tienen dos condiciones principales, o son muy gorditas o son muy flaquitas, porque o aumentan el ritmo metabólico y lo ponen muy, muy, muy elevado, o lo ponen muy, muy, muy lento, todo en función de cuánta hormona, en este caso tiroxina, cuánta hormona se produce. Entonces, entre mayor hormona se produzca, pues obviamente más ritmo metabólico van a tener las células y pues nosotros vamos a, digamos, a ser más flaquitos por contextura, ¿listo? Pero sí, obviamente hablando únicamente del tema de la tiroides, pero si tenemos, por ejemplo, hipotiroidismo, que es todo lo contrario, entonces ustedes van a ver cómo puede que las personas, no sé, se coman una lechuga y almuercen así, o sea, sean súper vegetarianas y sean súper cuidadosas con la alimentación, pero igual van a ser gorditas porque como esa hormona regula el ritmo metabólico, pues si tiene el ritmo metabólico muy lento, es decir, los alimentos no se degradan y no, digamos, no se dispersan de la manera en que se debería, pues obviamente terminan acumulándose. ¿Listo? Tenemos la insulina, que es la que reduce el nivel de azúcar en la sangre, que si algunos de ustedes tienen familiares o conocen o saben qué es la diabetes, saben que obviamente las inyecciones de insulina, aparte que no son costosas, no son económicas, perdón, se dan obviamente para tratar ese tipo de cosas. ¿Listo? ¿Cuál es la que adelgaza a la persona? Digamos, hay dos condiciones con el tema de la tiroides y es una hipotiroidismo y la otra es hipertiroidismo. Una que produce mucha y otra que produce muy poquita hormona, en este caso la tiroxina, ¿listo? Y en función de si se produce mucho, se produce muy poquita, pues se aumenta o se disminuye el ritmo metabólico, ¿listo? La insulina y obviamente el tema de, digamos, de la diabetes y todo, digamos, los niveles altos de azúcar se dan en el páncreas, ¿listo? Por eso vemos que hay dos hormonas que están encargadas de eso, tanto la insulina como el glucagón, ¿listo? Y tenemos cortisona y adrenalina en los riñones y son aquellas que preparan el cuerpo para, digamos, el afrontar, digamos, el estrés y afrontar sobre todo, por ejemplo, las situaciones de riesgo, las situaciones, digamos, peligrosas. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van, no sé, a Mundo Aventura o a Salitre Mágico y ven esos cuerpos, esos juegos que los ponen a ustedes así como que los aceleran y que como que ustedes quieren volver y volver y volver a montarse, es porque estamos estimulando la producción de adrenalina y de cortisona en el cuerpo. Lo mismo que hablábamos, por ejemplo, en clases pasadas, cuando ustedes de alguna manera conscientemente no hacen algo, pero se someten a ciertas situaciones de riesgo particulares y actúan porque están aumentando los niveles de adrenalina. Por ejemplo, cuando, no sé,
de alguna manera van por la calle y en Bogotá es algo desafortunadamente muy común, digamos, los quieren atracar y ustedes por reacción así de inmediata como que se pelean con el ladrón y no se dejan robar y nada. Y después llegan a su casa y quedan pensando como, yo no debía hacer eso, vea que no vale la pena, vea que solo es un celular, o vea que solo es una bicicleta, o como sea, ¿listo? Ese tipo de cosas se dan porque siempre que el cuerpo afronta situaciones de estrés y situaciones de riesgo, aumenta los niveles de adrenalina y pues obviamente esa adrenalina nos hace actuar como de alguna manera un poquito más arriesgada. ¿Listo? Nos dice que el vértigo, Paola nos menciona el tema del vértigo y la diabetes y nos pregunta que si tiene alguna relación. Sí, obviamente tiene una relación, porque la diabetes, digamos que es una enfermedad que obviamente altera muchas cosas y en este caso, pues, sobre todo, digamos, es algo muy normal, por ejemplo, en adultos mayores, pero cuando las personas tienen diabetes van a padecer vértigo y van a producir, digamos, a sentir mareos mucho más normal o mucho más común de lo que creen, porque obviamente los mareos se dan cuando se está alterando los niveles de azúcar. Y como el vértigo es básicamente marearse por todo, pues está dado obviamente por esos niveles de azúcar que no están correctos, ¿vale? Entonces sí tiene toda la razón y está todo completamente relacionado, Paola, ¿vale? Entonces, chicos, vamos a dejar por ahora hasta acá. Nos faltó hablar sobre las hormonas que se presentan en el amor. Vamos a iniciar la próxima clase con eso y sistemas de regulación, cómo funciona todo eso y fuerzas de la naturaleza, que eran las que teníamos planteadas, pero que no nos alcanzó el tiempo para terminar el día de hoy, ¿vale? Entonces, chicos, espero que les haya gustado la clase. Acuérdense que cualquier duda, pregunta, inquietud, sugerencia, reclamo, pues nos lo pueden hacer saber. Y no siendo más, pues espero que tengan una feliz noche, que descansen, que duerman muy rico, que coman bien chévere, no mucho, por favor. Y nos vemos mañana muy puntuales aquí a las 6 de la tarde, como siempre, ¿vale? Entonces, chao chicos, chao Andrés, no sé si tengas algo más para decir. No, profe, que estuvo muy interesante la clase y traemos aquí el tema del sistema endocrino, que es toda esta relación entre las hormonas del amor, la hormona, por ahí estoy averiguando la hormona de la oxitocina, que supuestamente es la hormona de la fidelidad, pero me Sí, parece que es como, o sea, es un tema muy amplio, pero a su vez demasiado interesante que vamos a ir viendo y vamos a dejar una pregunta antes porque me parece que es clave y es, ¿sabes qué es la homeostasis? Que es un tema, digamos, el concepto central que nos va a aparecer en la plataforma y que luego pues el profe Sergio nos va a compartir exacto, sí. sus Está todo enseñanzas. relacionado. Y vayan preguntándose, yo siempre que explico esto, les pregunto a mis estudiantes si realmente el amor existe o si es hormonal únicamente. Entonces van preguntándose eso y la resolvemos el día de mañana. ¿Listo, chicos? Entonces, no siendo más, que tengan una feliz noche y hasta luego. Chao, chao muchachos, gracias por su asistencia. Nos vemos mañana a la misma hora. Hasta luego, que estén bien.